12 hombres dejaron sus redes, sus mesas de cobro, sus rabias y sus dudas. 12 destinos que siglo tras siglo siguieron hablando con una claridad que aún sacude nuestras comodidades. Lo que vas a escuchar no es melodrama. Es la historia de hombres que tocaron al Cristo resucitado y aún así caminaron hacia finales que la historia guarda entre hechos y tradiciones. Antes de seguir, algunos detalles provienen de las Escrituras, otros de las fuentes patrísticas y la tradición antigua. Donde corresponda, lo notaré para que puedas distinguir lo que la Biblia registra de lo que la tradición cuenta. Jesús no les prometió seguridad. En Mateo 10, 16, 18 advirtió: «Os envío como ovejas en medio de lobos. Os entregarán y seréis llevados ante gobernadores y reyes por causa de mí». Esa advertencia no fue retórica. Fue una profecía práctica que modeló el destino de los que aceptaron el llamado. Pregúntate ahora, ¿qué vale una vida cuando la verdad exige un costo? Quédate conmigo si quieres entender hasta dónde llegó la fidelidad de aquellos que escucharon la voz que dijo: «Ven, sígueme». Juan fue llamado el discípulo amado. Su figura aparece cerca del centro en la escena evangélica, en la última cena, en la cruz. Es quien recuerda haber estado junto a Jesús incluso en la sombra de la muerte. La Escritura nos muestra a Juan como alguien cercano, testigo de cosas que otros no vieron. Véase, por ejemplo, Juan 19, 26, 27. Pero su destino, tal como lo recuerda la memoria de la Iglesia, se bifurca entre lo que las Escrituras consignan y lo que la tradición posterior añade. En el libro de Apocalipsis, la voz que se identifica como Juan escribe desde la isla de Patmos, Apocalipsis 1:9. Allí, en el exilio, recibió visiones que han moldeado la escatología cristiana. La Biblia atestigua su presencia en Patmos y su rol como autor de la revelación final. Eso es un dato canónico. Por otro lado, la tradición cuenta episodios que la Escritura no narra. Según relatos antiguos, Juan habría sido sometido a torturas en Roma. Una de las historias más difundidas dice que fue arrojado a aceite hirviendo sin morir, y habría regresado a Éfeso para culminar sus años allí. Estas narraciones provienen de fuentes patrísticas posteriores y no deben colocarse al mismo nivel que el testimonio bíblico, pero ayudan a comprender cómo la primera generación cristiana interpretó su supervivencia como parte de una misión prolongada. La lección pastoral que trae la vida de Juan es doble. Por un lado, vemos el valor de la cercanía. Estar junto a Jesús transforma. Testigos son más que oyentes. Por otro, su supervivencia, siempre que la consideremos con prudencia histórica, nos obliga a pensar la fidelidad no sólo como una apariencia heroica, sino como una obediencia persistente en la tarea del testimonio. Juan no huyó. Su fidelidad se manifestó en permanecer para escribir, consolar y advertir. ¿No es esa una llamada para nosotros hoy, que solemos confundir visibilidad con servicio? Si la historia de Juan nos habla de la sobrevivencia como llamado, el relato de Santiago, hijo de Zebedeo, nos confronta con la primera sangre derramada entre los discípulos. Hechos 12, 1, 2 registra con brutal claridad que el rey Herodes Agripa I hizo matar a Santiago con la espada. Esto no es leyenda, está en el canon que hemos recibido. Santiago fue el primer apóstol en pagar con la vida pública su lealtad a Cristo. Su ejecución no solo fue un acto de violencia política, fue un signo que rompió la tranquilidad de la comunidad primitiva. El contexto político ayuda a entender por qué su muerte fue tan pesada. Herodes Agripa buscaba favorecerse ante Roma y sofocar convulsiones religiosas que pudieran desestabilizar su gobierno. Ejecutar a un líder tan visible como Santiago fue un aviso. Seguir a Jesús podía traducirse en un riesgo real.
Y sin embargo, lo que la sangre de Santiago produjo no fue disolución, sino impulso. La muerte de un líder fiel actuó como catalizador. Movilizó a la iglesia primitiva de una manera que los argumentos teológicos no hubieran logrado por sí solos. Aquí aparece un primer contraste que debemos interiorizar. La fidelidad no siempre se mide por la cantidad de éxitos visibles, sino por la coherencia frente al riesgo. ¿Qué haríamos si el precio fuera anunciado y público? La vida de Santiago nos obliga a responder con honestidad. La fidelidad puede costar mucho y aún así ser el medio de expansión del Evangelio. Pedro es quizá la figura que mejor resume la complejidad humana dentro del llamado apostólico. Negó, lloró, fue restaurado y se transformó en piedra sobre la que la comunidad encuentra apoyo. Los evangelios conservan la escena de la negación con detalles que nos dejan sin excusa. El mismo que afirmó seguir hasta la muerte terminó huyendo y negando conocer a su maestro. Véase los relatos sinópticos y Juan 18. Pero la historia cristiana no se detiene en la caída. Hay una narración de restauración que Jesús mismo ejecuta. Apacienta mis ovejas. Juan 21, 15, 17. Esa comisión post-negación no es ornamental. Es central para entender la redención humana. La tradición posterior añade a la trayectoria de Pedro una muerte que muchos cristianos antiguos asociaron con Roma. La memoria antigua sostendrá que Pedro murió crucificado y que pidió ser puesto cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma forma que su Señor. Esta afirmación aparece en relatos patrísticos y en la memoria eclesial temprana. Como siempre, debemos distinguir. La Escritura no describe su martirio. La tradición, sí. Si admitimos la tradición como tal, Pedro se convierte en un símbolo de restauración extrema, del peor pecado a la misión más alta. El símbolo es poderoso. Pedro, que una noche negó, llega a liderar una comunidad que soporta persecuciones y que se organiza en el imperio. Su final, tal como lo recuerda la tradición, ilustra que la restauración de Dios no es un permiso para la complacencia, sino el encargo para pastorear. Para nosotros, su biografía es un llamado a no permitir que una caída defina el resto de nuestra vida. El que negó puede convertirse en soporte, el que falló puede ser enviado de nuevo. Andrés, hermano de Pedro, ocupa un lugar distinto, menos protagonista en los relatos evangélicos, pero con un perfil de puente. En los evangelios, Andrés aparece trayendo a otros a Jesús. Fue quien presentó a su hermano y, según algunos episodios, llevó a extranjeros a conocer al Maestro. La Escritura nos muestra a Andrés como un hombre de encuentros, alguien que no buscó centralidad, sino que condujo hacia ella. La tradición, por su parte, sitúa su martirio en Patras y lo describe como una crucifixión en forma de aspa, una cruz en X. Un signo que en el imaginario cristiano posterior simboliza humildad y testimonio en la marginación. La enseñanza de Andrés es una llamada para aquellos que prefieren la sombra a los focos. No toda fidelidad es espectacular. Muchas veces la pieza más decisiva del rompecabezas es el que conduce sin aparecer. En tiempos donde la fama se confunde con testimonio, la vida de Andrés interroga, ¿seríamos fieles si nadie nos reconociera? Su ejemplo nos invita a valorar el servicio invisible como piedra angular del avance del reino. Filipo y Bartolomé, quien suele identificarse con Natanael en el Evangelio de Juan, nos muestran dos perfiles complementarios, el interrogador y el gozoso descubridor. Filipo aparece en el Evangelio como alguien que atiende a necesidades prácticas y que, en varias escenas, actúa como facilitador. Recuerda, por ejemplo, su papel en la narración de la alimentación de los 5.000 y en los diálogos sobre la fe.
Bartolomé, identificado por muchos estudios como Natanael, reacciona con honestidad al encuentro con Jesús. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Es una pregunta que deviene en asombro cuando Jesús demuestra conocerlo. Juan 1:46-49. Esa mezcla de escepticismo y reconocimiento es instructiva. La fe madura cuando la curiosidad humana es confrontada por la revelación misma de Cristo. En cuanto a sus destinos, la tradición conserva relatos de viajes misioneros que los llevan a regiones alejadas y, en algunos relatos, a sufrimientos extremos. Bartolomé, en las voces tradicionales, aparece asociado a territorios de Asia Menor, o incluso más allá, y su martirio se narra con imágenes fuertes en algunos ciclos hagiográficos. Filipo, según otras tradiciones, predicó en lugares donde la lengua y las costumbres eran un continuo desafío. Aquí, de nuevo, la regla de oro se impone: marcar estas historias como tradición, no como hechos canónicos. Las narraciones patrísticas pueden contener exageraciones o desarrollos legendarios, pero también guardan la memoria de comunidades que quisieron honrar a sus primeros predicadores. Más allá del detalle de cada muerte, lo que importa para nuestra reflexión es la coherencia entre el llamado y la entrega. Cuando decimos que estos hombres dejaron todo, no hablamos solo de posesiones materiales. Hablamos de seguridades identitarias y proyectos personales que fueron reemplazados por un proyecto mayor. Esa renuncia no siempre terminó en una cruz física. Para algunos terminó en exilio, silencio o persecución social. Para otros, en la muerte pública. Pero en todos los casos, se manifestó una disposición a perder para ganar, a renunciar a la reputación por la fidelidad. Aquí conviene detenerse un instante en un contraste difícil: la figura de Judas Iscariote. Mientras los demás avanzaron hacia la entrega, Judas tomó el camino de la traición y la desesperación. No es simplemente el villano de una historia, es la advertencia viviente sobre cómo la cercanía a Cristo no garantiza la perseverancia. La Escritura narra su traición, su remordimiento y su muerte con palabras que no permiten ambigüedad moral. Más adelante volveremos a mirar su caso con cuidado teológico y pastoral, comparándolo con Pedro, cuya caída fue seguida por arrepentimiento y restauración. Antes de seguir, quiero que asumas un hecho. La resurrección es el fundamento último que explica por qué la muerte, incluso la muerte martirial, no fue el final del testimonio. Aquellos que dijeron haber visto y comido con el resucitado tenían una base tan sólida que, según la lógica de la primera comunidad, preferían la muerte antes que negar lo que habían atestiguado. Esa convicción, no una pasión irracional, explica por qué el martirio se convirtió en semilla para la Iglesia. Tertuliano diría más tarde que la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia, frase que sintetiza el efecto social y espiritual del sacrificio apostólico sin pretender convertirlo en un ideal obligatorio para todos. Si ya te está tocando esta palabra, recuerda, suscríbete y acompáñame hasta el final. No porque la fidelidad se mida en números, sino porque historias como estas necesitan ser escuchadas con cuidado y aplicadas con valentía. Ahora bien, lo que hemos cubierto hasta aquí, Juan, Santiago, Pedro, Andrés, Felipe y Bartolomé, muestra una variedad de finales: exilio, martirio, restauración, anonimato heroico. Cada destino es impactante a su modo, porque todos superan la expectativa de una vida tranquila tras el seguimiento. Pero aún quedan cuerpos e historias por explorar. Hombres como Mateo, Tomás, Simón el Celote, Judas Tadeo y otros cuyo testimonio fue llevado a lugares y circunstancias que para nosotros, hoy, resultan casi inimaginables. Antes de entrar en esas vidas,
Hay una pista que quiero dejar abierta. La dispersión geográfica de estos apóstoles no fue accidental. El llamado misionero que Jesús lanzó implicaba entrar donde la verdad era extraña. Implicaba convivir con la posibilidad de rechazo por motivos culturales, políticos o religiosos. Cuando un apóstol cruzó una frontera antigua, lo hizo ante un muro de incomprensión. Cuando predicó en plazas dominadas por cultos locales o ante gobernadores que consideraban el cristianismo una exótica perturbación, lo hizo con la conciencia del peligro. Por eso sus destinos nos hablan también de contextos, del Imperio Romano, en tiempos de Nerón y Domiciano, de los reinos locales como el de Herodes, de autoridades que miraban con recelo un movimiento que proponía una soberanía diferente. A esta altura, conviene recordar una regla metodológica. Muchos detalles atribuidos a las muertes apostólicas son objeto de debate entre historiadores. Hay coincidencias en ciertas memorias locales, pero también divergencias en las fechas y formas precisas. Historiar el martirio no es siempre trazar una biografía perfecta, es reconstruir intentos de memoria que buscan dar sentido al precio pagado por la fe. Por eso, cuando yo diga, según la tradición, o las fuentes patrísticas cuentan, te pido que tomes eso como un paso más en la comprensión, no como una sentencia judicial inapelable. Volvamos, sin embargo, a la dimensión pastoral. El patrón que emerge, repetido en distintas versiones históricas, es clarísimo. Los que vieron al resucitado transformaron su comprensión de la propia vida. Para algunos, esa transformación fue acompañada por la sobrevivencia, para otros, por el sacrificio extremo. Pero en todos los casos, la convicción interna que llevaba a la entrega era comparable. La experiencia del resucitado significaba que la verdad que predicaban no era un ideal bonito, sino una realidad tangible. Esa convicción no produce fanatismo teórico, produce coherencia práctica que se traduce en acciones que modelan el mundo. A medida que avanzamos en estas biografías, aparece otra tensión, la de la tradición que enaltece y la escritura que documenta. No podemos y no debemos reemplazar la evidencia escrita por narrativas con adornos hagiográficos. Al mismo tiempo, no es sabio despreciar la memoria de comunidades que durante siglos guardaron relatos para honrar a sus fundadores. Mi intención es mantener ese equilibrio, presentar lo que está en las Escrituras con la claridad de vida y situar las tradiciones como relatos que la Iglesia ha transmitido, advirtiendo dónde la incertidumbre histórica permanece. Con esto en mente, avancemos ahora hacia los siguientes destinos. Hablaremos de Mateo, Tomás y Simón el Celote, hombres cuya historia personal desafía clichés. Mateo, el recaudador, muestra que la gracia convierte lo considerado infame por el orden social en un instrumento para el reino. Tomás, cuyo apodo ha quedado ligado a la duda, es la prueba de que las preguntas no anulan la fe se prueba y se confirma. Simón el Celote nos recuerda que los antiguos radicalismos políticos religiosos encontraron en Jesús una vía de transformación que desplazó la violencia hacia el servicio. Pero antes de sumergirnos en esas vidas, permitamos que esta pausa haga notar algo esencial: la forma en que la comunidad primitiva entendió el testimonio apostólico no fue sólo como una sucesión de muertes heroicas, sino como un entramado de vidas convertidas, palabras proclamadas y comunidades plantadas. No olvidemos que donde un apóstol murió, otro creyente quedó para continuar la obra. La sangre fue semilla en un sentido social y espiritual. Produjo comunidades, sirvió para sostener la memoria y abrió espacios para nuevas generaciones. En la siguiente sección entraré con más detalle en Mateo, Tomás y Simón el Celote, contrastando lo que la Escritura registra con las tradiciones que la siguen.
También nos detendremos en Judas Iscariote con mayor precisión teológica, porque su historia y la de su arrepentimiento o desesperación plantea preguntas decisivas sobre la responsabilidad humana y la gracia. Por ahora, deja que estas primeras vidas calen, hombres comunes, destinos inesperados, una fidelidad que se pone a prueba. ¿Qué parte de esa fidelidad necesitas practicar hoy, en tu trabajo, en tu familia, en tu silencio? Reflexiona mientras seguimos. Mateo no es solo el recaudador que dejó la mesa de cobro, es, en muchas maneras, la encarnación de la gracia que convierte lo más despreciado por un orden humano en herramienta para la buena noticia. La Escritura nos muestra su llamado con simpleza. Sígueme. Y Levi se levantó. Mateo 9:9, Marcos 2:14, Lucas 5:27-28. Ese gesto fundacional lo sitúa como ejemplo de la capacidad transformadora del encuentro con Jesús. Un hombre de recaudación, vinculado a la administración imperial, entra a formar parte de una comunidad cuya lealtad total se exige. ¿Qué ocurrió después? Sobre su destino inmediato la Escritura guarda silencio. Aquí intervienen las memorias de la Iglesia antigua y las tradiciones locales. Según fuentes patrísticas y relatos que circularon en diversos centros cristianos, Mateo habría proclamado el Evangelio en territorio de etnias y ciudades alejadas. Unas tradiciones lo ubican en Etiopía, otras en Persia o en tierras de habla aramea. Algunas cuentas antiguas hablan de una muerte por martirio, otras no describen un final violento, sino la consumación de una vida de enseñanza. La variabilidad de estos relatos nos recuerda que la memoria de las comunidades cristianas se adaptó al contexto y la necesidad de honrar a quienes consideraban fundadores. La lección pastoral que nos trae la figura de Mateo no se agota en la historicidad de su muerte. Si miramos su transformación, vemos que la gracia discípula y reorienta prioridades. La persona que cobraba impuestos se transforma en quien organiza y recoge seguidores. Para la iglesia de hoy, Mateo interpela a quienes creen que un pasado marcado por decisiones cuestionables imposibilita un llamado efectivo. La gracia no borra la historia de una persona, pero la reescribe hacia la misión. Tomás merece un capítulo propio, porque su historia toca dos polos que tocan la carne de muchos creyentes, la duda y el envío misionero. El Evangelio presenta a Tomás como el discípulo que expresó la necesidad de ver y tocar para creer. Su confesión, sin embargo, es absoluta cuando finalmente se encuentra con el resucitado. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Ese movimiento, de la pregunta a la confesión, es la trama vital de su testimonio. Según la tradición antigua en la India, Tomás viajó hasta el subcontinente, llegó a la región que hoy conocemos como Kerala, y allí plantó comunidades que, hasta hoy, se consideran herederas directas de su trabajo apostólico. La llamada tradición de los cristianos de Santo Tomás es fuerte y persistente. Documentos locales y la memoria de comunidades orientales sostienen que él fue martirizado en Milapore. Los historiadores debaten detalles cronológicos y la naturaleza exacta de esos relatos. Aún así, la persistencia de comunidades que reivindican un linaje tomista demuestra que la obra atribuida a Tomás dejó huella profunda. Más allá de la historicidad puntual, la narración de Tomás nos acerca a una certeza pastoral. Las preguntas honestas no descalifican la fe. La fe profunda puede nacer de ellas. Tomás no es el santo de la incredulidad eterna, sino el modelo de quien busca evidencias y al recibirlas responde con una adhesión total. Para quienes hoy luchan con dudas internas sobre la existencia de Dios, la razón del sufrimiento o la coherencia de la fe, Tomás ofrece un camino posible. No esconder la pregunta,
confrontarla con la verdad que se ofrece y permitirse ser transformado por la evidencia del resucitado. Su vida misionera, además, recuerda que la duda resuelta puede convertirse en motor de envío. Aquellos que han interrogado y sido abrazados por la verdad se convierten en portadores apasionados del mensaje. Simón el Celote aparece envuelto en un nombre que nos hace imaginar pasiones políticas antiguas. Celote sugiere afinidad a movimientos que rechazaban la sumisión a potencias ocupantes. Algunos estudiosos leen en ese apelativo una pertenencia anterior a grupos radicales que buscaban la liberación nacional. Sea cual fuere su trasfondo, lo que la tradición y la narrativa evangélica ofrecen es la imagen de un hombre cuyos viejos ímpetus fueron redirigidos hacia la misión de proclamar el reino. La tradición sitúa a Simón en diversos territorios. Algunos textos lo asocian con predicaciones en Egipto, otros con Persia. Hay relatos que lo aparejan con Judas Tadeo en un mismo viaje misionero y que ambos murieron en tierras orientales. Nuevamente, la prudencia histórica exige recordar que tales detalles provienen de relatos postbíblicos y de memorias regionales. Sin embargo, en la figura de Simón podemos ver algo profundo: la posibilidad de que la pasión política o el ímpetu por la justicia sean transformados por Cristo en servicio que alcanza a los excluidos y que cambia métodos. No hay aquí una celebración de la violencia política, sino una invitación a que las energías humanas se sometan a la novedad del Evangelio. Judas Tadeo, a quien la tradición llama a veces Tadeo o Judas, no el Iscariote, es autor de una de las epístolas del Nuevo Testamento y aparece en las listas apostólicas con una identidad que a veces se confunde en las fuentes antiguas. Su epístola ofrece advertencias sobre falsos maestros, exhortaciones a la misericordia y una teología práctica orientada a la perseverancia. Ese texto pequeño revela a un hombre preocupado por la pureza de la comunidad y por la firmeza en la verdad. En la tradición, Judas Tadeo es asociado a la predicación en lugares como Siria y Mesopotamia. Hay relatos que lo vinculan con la curación del rey Abgar de Edesa, historia que se volvió célebre en ciertos círculos cristianos orientales y que contribuyó a la antigua fama de Edesa como un centro cristiano temprano. De nuevo, muchas de estas cuentas derivan de tradiciones locales y no deben elevarse a la categoría de evidencias irrefutables. No obstante, la carta atribuida a Judas ofrece un testimonio textual dentro del canon que habla de su preocupación pastoral por la unidad y la integridad doctrinal. Cuando juntamos las piezas de Mateo, Tomás, Simón el Celote y Judas Tadeo, percibimos una diversidad de trayectorias, desde el recaudador domesticado por la gracia hasta el apóstol que confronta herejías, desde el que viaja a lejanas costas hasta el que traduce pasiones en servicio. Esa diversidad demuestra que el apostolado no es un molde único, sino una vocación que reforma talentos humanos, incluso los que podrían parecer incompatibles con la santidad. Ahora debemos volver a un episodio que ha desafiado y conmovido a generaciones: la historia de Judas Iscariote. La Escritura no lo presenta con indulgencia. Los evangelios relatan la traición, la entrega que ocasiona el arresto de Jesús y la cadena de acontecimientos que lleva a la crucifixión. Luego, los relatos de su muerte aparecen con diferencias aparentes. Mateo 27:3-10 dice que, lleno de remordimiento, entregó las 30 piezas de plata en el templo y se ahorcó. Hechos 1:18 presenta una imagen distinta, afirmando que cayó y su cuerpo se reventó. Las discrepancias narrativas han sido objeto de atención exegética durante siglos. En lugar de forzar una armonía forzada, la lectura pastoral ha de mantener la seriedad del hecho. Un hombre cercano traicionó a su maestro y su vida terminó en tragedia.
Teológicamente, la figura de Judas plantea cuestiones esenciales sobre la libertad humana, la responsabilidad y la posibilidad del arrepentimiento. No podemos caer en dos extremos peligrosos, ni justificar su acción en términos de un fatalismo divino que le absolvería de culpa, ni convertir su destino en un anatema que niegue la posibilidad de misericordia. La Escritura muestra la tragedia del remordimiento y la ausencia de restauración. Pedro niega, llora y es restituido. Lucas 22, 61, 62, Juan 21, 15, 17. Esa comparación no es para humillar a Judas ni para exaltar a Pedro, sino para subrayar que el remordimiento, que no busca reconciliación y no se vuelve a Dios, puede conducir a la destrucción. Desde la perspectiva pastoral, la lección más dura que nos deja Judas es la del peligro de la cercanía sin conversión. Su proximidad al Maestro no bastó para transformarlo. La advertencia es clara para comunidades y para individuos. La práctica religiosa y la asociación con lo sagrado no sustituyen el cambio del corazón. Por otro lado, es igualmente grave convertir la historia de Judas en excusa para negar la posibilidad de perdón a otros. La misericordia bíblica sigue abierta a quien se vuelve con verdadero arrepentimiento. Este es un misterio que exige humildad. No somos jueces definitivos del destino eterno de nadie, pero sí custodios de la llamada a la conversión. Sigamos el hilo hasta el conjunto de destinos que, según memoria antigua, cerraron la biografía de los apóstoles. Es común oír la afirmación de que 11 de los 12 murieron martirizados y que uno murió por propia mano. Ese recuento resume una realidad histórica y mnemotécnica. La Iglesia primitiva guardó la memoria de finales dolorosos, de entierros en tierras ajenas y de comunidades nacidas de la sangre derramada. Pero conviene insistir en una advertencia metodológica. La afirmación numérica, 11 martirizados, uno muerto por suicidio, es una síntesis que recoge muchas tradiciones. Para cada apóstol existen variantes y grados de certeza distintos. Lo aceptamos como una posibilidad sólida desde la memoria antigua, no como una estadística dogmática. ¿Por qué este patrón general? ¿Por qué tantos apóstoles terminaron frente a jueces, en playas extranjeras o entre comunidades desconocidas? La respuesta no es simple, pero podemos esbozar 3 factores que conviven: la convicción del testimonio, el contexto político-religioso del imperio y la capacidad de las primeras comunidades para sufrir y transformar la persecución en extensión. Primero, la convicción. Los que dijeron haber visto al resucitado tenían una experiencia que para ellos justificaba entregarlo todo. Segundo, el entorno. Un imperio que en distintos momentos percibió al cristianismo como peligro social o herejía política, reaccionó con represión. Tercero, la dinámica social. La muerte de un líder a menudo reforzaba la identidad del grupo y catalizaba la expansión, exactamente lo que Tertuliano captó con su frase: la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia. No podemos obviar, sin embargo, una pregunta que surca cada una de estas vidas: ¿por qué Dios permitió que tantos de sus seguidores sufrieran hasta la muerte? Aquí la respuesta debe moverse con cautela. No podemos usar la especulación para justificar el sufrimiento, ni afirmar que la muerte es la única certificación de la verdadera fe. La teología prudente reconoce el misterio de la providencia y al mismo tiempo subraya la libertad humana y la responsabilidad de quienes persiguen. Algunas líneas clásicas ayudan a pensar. Dios puede permitir el sufrimiento como consecuencia del mal humano. Lo puede usar para generar bienes más amplios, sin que ello signifique que cause directamente la violencia. Y, desde la resurrección, el testimonio del martirio se comprende en una lógica donde la muerte no tiene la última palabra.
En este punto es imprescindible traer a la mesa una palabra bíblica que sostiene la esperanza. 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, la predicación sería vana. Pero si resucitó, la realidad cambia de raíz, y el martirio adquiere un sentido de participación en una historia que trasciende la tumba. Los apóstoles no murieron como derrotados que se aferran a una ilusión. Muchos murieron como testigos de una realidad que habían visto. La diferencia entre muerte estéril y muerte fructífera se encuentra en la afirmación central del cristianismo. Cristo ha resucitado. A la luz de esto, la memoria apostólica nos desafía a una doble fidelidad: fidelidad en la doctrina y fidelidad en la vida. La fidelidad doctrinal no consiste en aferrarse a fórmulas mecánicas, sino en sostener la verdad del resucitado con coherencia ética. La fidelidad en la vida implica que el seguimiento de Jesús modifica las prioridades, los usos del poder, la solidaridad con los pobres y la capacidad de amar incluso a los adversarios. Permíteme hacer ahora una pausa para plantear preguntas concretas que lleven estas historias a tu día a día. ¿Qué significa renunciar hoy? No se trata de buscar el martirio físico, sino de reconocer las pequeñas muertes que la fidelidad exige. Renunciar al orgullo para pedir perdón, renunciar a la comodidad para cuidar a un familiar, renunciar a la agenda propia para escuchar al vecino que sufre. ¿Serías capaz de defender la verdad del Evangelio en un contexto laboral donde eso te cuestione? ¿Proclamarías el amor de Cristo en una discusión familiar, aun cuando eso implique perder prestigio? Estas son las formas contemporáneas del martirio figurado: costos sociales, profesionales y emocionales asociados a la coherencia con Cristo. Hay, además, una dimensión comunitaria. La fidelidad no es solo un acto privado, se vive en comunidad. Cuando un apóstol murió en una ciudad lejana, no era el final de una huella individual, sino el punto de partida de una comunidad que continuaba la obra. Esa fuerza social explica por qué muchas veces la represión no borró la presencia cristiana, sino que la multiplicó. Hoy, una comunidad fiel, aunque silenciosa, sigue siendo semilla en un mundo que necesita testimonio prolongado. Antes de cerrar, conviene traer de nuevo al presente la distinción entre escritura y tradición. Para algunas vidas apostólicas tenemos rastro canónico. Para otras, la tradición aporta pormenores que la escritura no ofrece. Nombrar a Policrates, Eusebio o Tertuliano no es invocar garantías infalibles, sino mostrar que las comunidades antiguas conservaron relatos que buscaban dar sentido a un pasado heroico y doloroso. Donde la tradición habla de horrores o detalles extremos, nuestra tarea es escucharlos con reverencia, marcarlos como tales y evitar caer en una morbosidad que banalice el sufrimiento. La memoria honesta dice: esto fue recordado así por muchas generaciones, pero no. Esto es un hecho histórico comprobado al cristal de nuestras exigencias modernas. Llegamos ahora a la síntesis que tanto necesitamos. ¿Qué enseñanza práctica y urgente nos dejan estos destinos impactantes? Quisiera resumirla en 4 invitaciones que tocan la vida cotidiana. 1. Vive con convicción veraz. La convicción de los apóstoles no fue una fantasía emotiva, surgió del encuentro y la experiencia del resucitado. No te contentes con opiniones superficiales, busca la verdad con honestidad y permite que transforme tus actos. 2. Acoge la restauración como comisión. Pedro fue restaurado no para regodearse en perdón, sino para pastorear. Juan 21, 15, 17. Si has caído, acepta la restauración y sal en misión. No conviertas la gracia en un permiso para la pereza espiritual. 3. Valora el servicio anónimo. Andrés nos recuerda que la fidelidad a veces se expresa en traer a otros sin buscar el protagonismo. En una era de fama digital, aprende a servir sin pedir aplausos. 4.
Prepara tu comunidad para sostener el testimonio. La sangre de los mártires fue semilla porque hubo comunidades que cuidaron la memoria y continuaron la obra. Invierte en personas, en discipulado y en relaciones que perduren más allá de tu nombre. Estas invitaciones no son una hoja de ruta para el heroísmo espectacular, son un llamado a la coherencia cotidiana. El desafío no es medirse por cuántos seguidores tienes, sino por cuán fiel eres cuando nadie mira. Antes de concluir, vale la pena recordar que la fidelidad no exime del miedo ni de la fragilidad. Las lágrimas de Pedro, la duda de Tomás, la traición de Judas, la persistencia de Juan. En ese conjunto hay humanidad, límites y gracia. La historia apostólica no pretende construir héroes de laboratorio, sino presentar testimonios reales, con heridas y luchas que se transforman en semilla. Si estas historias te están tocando, haz algo concreto ahora. Escribe en los comentarios una sola palabra que resuma tu compromiso hoy. Por ejemplo, perseverar, servir, humildad, testimonio. Esa palabra será la señal de que la memoria de los apóstoles no quedó en las estanterías del pasado, sino que fructifica en tu vida. Y si este contenido te ha desafiado, suscríbete para seguir escuchando relatos que unen historia y aplicación. Cierro con una breve oración, pidiendo fortaleza sin promesas de ausencia de prueba, pidiendo referencia a la gracia para vivir la fidelidad cotidiana. Señor, nos miras con misericordia, danos coraje para confesar lo que hemos visto de ti y humildad para ser restaurados cuando caemos. Sostén a quienes hoy enfrentan persecución, protege a quienes viven en silencio y enséñanos a valorar la fidelidad cotidiana como fruto de tu resurrección. Que nuestro testimonio honre a aquellos que dieron su vida y sirva para sembrar esperanza en otros. Amén. Que tu vida responda con actos concretos a la pregunta que planteamos al principio. ¿Vale Cristo tu vida? No busques la muerte dramática, busca la fidelidad fiel en lo ordinario. La memoria de los apóstoles sigue hablándonos. Fueron hombres que escucharon una voz y que desde la experiencia del resucitado permitieron que la verdad reprogramara sus prioridades. Que hoy esa misma voz nos encuentre dispuestos. Escribe ahora tu palabra en los comentarios. Suscríbete si quieres que sigamos trayendo estas historias que desafían la comodidad de la fe. Que la paz y el valor para el testimonio te acompañen.